también en el terreno de la política, lo que se espera es que haya avances en la causa que se está tramitando en la justicia electoral federal, en la justicia electoral nacional, en este caso con un juez subrogante que pertenece a la provincia de San Juan, que se desempeña sus funciones en la justicia federal sanjuanina, en la que se está discutiendo la validez de algunas disposiciones adoptadas por el Congreso del Partido Justicialista. Nosotros hemos informado la semana pasada acerca de la realización de audiencias, que en algún caso fueron audiencias de testigos, que concurrieron a la justicia federal precisamente en el trámite de dilucidación de lo que ha ocurrido y de la validez que tienen algunas de esas resoluciones. Luis Lucho Martínez es apoderado del Frente de Unidad Justicialista y participó, obviamente, como tal, en las audiencias que se celebraron la semana pasada en la Justicia Federal. Lucho Martínez, gracias por atenderme. Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien. Lucho, por favor, ¿qué pasó la semana pasada? Porque no hay información en realidad que haya trascendido acerca de la etapa del proceso que se está desarrollando en los cuestionamientos a resoluciones del Congreso del Partido Justicialista. Sí, primero una simple corrección, Nasif es de Mendoza. Ah, me Eh, habían dicho que estaba interviniendo un juez no, sanjuanino, en un disculpa. momento cuando Nasif estaba recusado, la Cámara Ah, estaba buscando un juez de San Juan que finalmente no alcanzó a asumir, recobró Nasif la competencia sobre todos los expedientes y bueno, finalmente resuelve todo esto. Nasib ya estaba actuando en este expediente, ¿no? Ya había estado actuando, claro. Eh, pero te lo voy a hacer muy fácil, mira, porque es importante que la gente lo entienda. En las cuestiones de partidos políticos, la ley de partidos políticos tiene un procedimiento especial que está referido a una audiencia en particular, que es la audiencia del artículo 65, que lo que busca es que cuando se produce cualquier tipo de contradicción interna, planteos internos dentro de los partidos políticos, los jueces electorales, que son los que tienen competencia sobre partidos políticos nacionales, lo primero que deben hacer es dictar esta audiencia que se sucedió el viernes, entre jueves y viernes. Lo que sucedió en particular en nuestro proceso es que los jueces se habían demorado en dictar estas audiencias, es decir, habían empezado a tramitar las cuestiones internas del Partido Justicialista como si fuera un proceso ordinario. Entonces presentación, traslado, toda la prueba, pero no fijaban la audiencia. Y lo que sucedió además es que en muy poco tiempo se fue produciendo sistemáticamente un armado de incidentes sobre incidentes sobre incidentes sobre incidentes. Entonces había llegado a un cúmulo que era muy difícil comprenderlo. Creo que el juez con sabiduría y con certeza dijo, no, esperen, esto sea, en términos procesales, se ha desmadrado porque ya uno no tiene el camino de los expedientes, si bien el partido político tiene uno principal, del otro lado había una evidencia de intentar judicializar absolutamente todo, incluso lo que no se puede judicializar lo habían judicializado. Y después quiero detenerme sobre ese tema. Entonces, el juez, frente a esta cantidad de cuestiones procesales que ya no se sabía cómo tomarlas, dice no, empezó a acumular todas aquellas cosas que eran parecidas, fija una sola audiencia, porque finalmente las pretensiones eran idénticas, fija una única audiencia, que es una audiencia de conocimiento, de producción de pruebas y de alegatos. Entonces, durante 2 días, el juez aclaró muy bien, dice, esta audiencia yo voy a dividir la comprensión de todos estos expedientes en dos temas. Las cuestiones de derecho, que son las cuestiones que ya están planteadas, las cuestiones que hacen a carta orgánica y lo que diga la ley de partidos políticos en relación a eso y demás, son cuestiones que ya están en lo escrito. Por lo tanto, no vamos a producir ningún planteo sobre eso. Dice, lo que vamos a hacer en estas audiencias es producir aquella prueba que nos ayude a comprender los hechos. Y luego cada parte hará sus alegatos. Básicamente, para que se entienda, estas audiencias se refirieron a eso. A la cuestión de los hechos, a comprender qué es lo que pasó en los distintos congresos y demás.
porque después la discusión sobre las cuestiones técnicas o de derecho dentro de los expedientes ya la resuelve el juez con el expediente en la mano. Entonces, esta audiencia sirvió para que el juez tome dimensión de si era tan grande o era chico o era de desestimar todo lo que estaban planteando. Sirvió, creo que para eso. El juez se llevó, me parece que una comprensión final de la cosa que en lo escrito le era muy difícil visualizarla porque cada vez que vos encendías la llave de luz cuando entrabas en la sede, venía alguien y te impugnaba. Entonces ya era una locura, ya realmente era una malicia procesal que era insoportable. Entonces el juez advirtió eso. Y bueno, el juez cuando dicta la medida de no innovar hace alguna referencia a esa ultraactividad, digamos, en escritos, ¿no? Me Sí, parece. sí, 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 Creo que sí. hace una referencia a este tema. Ahora, ¿por qué me dices que querías hacer una especial mención a la judicialización de ¿Por qué? todos los problemas? ¿Por qué? Porque la justicia, y esto creo que también el propio juez Nasif incurre en un exceso en aquella primera cautelar. Porque vos tenés que separar las cosas que puede producir un Congreso. Hay cosas que se refieren a la Carta Orgánica o a modificaciones de la Carta Orgánica que pudieran ser cuestiones técnicas que vos podés observar, que un fiscal puede decir esto corresponde y esto no. Ahora, las manifestaciones políticas, que son muchas de las resoluciones que tenía el Congreso, son cuestiones no judiciables. Que un partido diga que va y quiere ir a las paz es una decisión política no judiciable. Que un partido manifieste, como lo manifestamos nosotros, que vamos a hacer alianza con todos aquellos partidos que entiendan como límite a Macri, es una cuestión de opinión política que no puede ser judiciable. Lo que sucedió es que el juez a esas mismas expresiones las privó de virtualidad. Entonces, un juez no puede, sobre todo un juez electoral, no puede vedarte la opinión política. Eso había sido un exceso. Entonces, por eso era importante destacar que era muy difícil sostener este proceso y era muy difícil, sobre todo, sostener esa cautelar que había dictado, porque había incurrido en este exceso, en privarle a los partidos de expresiones políticas. Aun cuando después de esas expresiones políticas puedan derivarse actos de naturaleza, por ejemplo, administrativas del partido. Sí, lo que pasa es que no te olvides que nosotros estábamos transitando dos vías paralelas. Esta cuestión que nos estaba sucediendo a nosotros era netamente judicial del proceso federal, ante el juez federal. Paralelamente, los mismos actos, o no en realidad los mismos actos, porque por ejemplo, la suscripción del Frente o Alianza se produce bajo la competencia estricta de nuestra Carta Orgánica con el Congreso. Eso está fuera de discusión. Lo hace y va a la justicia provincial. Entonces, todo lo que seguramente vos te estás refiriendo, que es construcción de alianza, presentación de candidatos y demás, eso está dentro de facultades del partido que fueron dictadas por los órganos en un proceso electoral provincial. Acá lo que confunde es que había dos fuegos al mismo tiempo, donde tramitaba en uno los asuntos estrictamente del proceso electoral y en el otro la cuestión federal, que se mezclaron simplemente porque Adolfo, cuando él decide ser candidato por su propio frente, presenta una adenda donde dice que él en realidad es candidato del Movipro, pese a eso, él pretende impugnar al Frente de Unidad Justicialista sobre la presencia del PJ adentro. Entonces, esta contradicción es lo que también de alguna manera judicializó algunas cosas en lo electoral provincial, que finalmente se lo rechazaron, finalmente le dijeron que el Frente Juntos por la Gente no tiene el PJ adentro y el Tribunal Electoral afirmó que el Partido Justicialista sí está en el Frente de Unidad Justicialista. Pero toda esta confusión hace a que vos te preguntes todas estas cosas. Ahora, Déjame. entonces, en concreto, ¿qué debe resolver el juez Nasib? El juez le queda por resolver. Eh, yo te hago una síntesis de las cuestiones impugnadas. Convocatoria del primer Congreso. Esto es el llamado. Esto ya Maqueda lo había resuelto hace unos días y había dicho que efectivamente es el Congreso el que puede llamar. Esto ya está descartado. Si bien está apelado, esto está descartado porque no lo puede resolver Nasif.
esto lo va a resolver la Cámara, pues ya tiene sentencia. Después queda las resoluciones del Congreso del 8, dentro de las que se encuentran estas que yo te digo que no son judiciables, que son manifestaciones políticas. Y después se encuentra... Del 8 de marzo. Del 8 de febrero. Del 8 de ¿Vale? febrero. Del 8 de febrero, acuérdate que hubo dos distintos. Sí. El 8 de febrero. Después ellos han impugnado una serie de resoluciones tomadas por el Consejo Provincial. También impugnaron el llamado al segundo congreso, que es el del 2 de marzo, y por supuesto impugnaron el congreso del 2 de marzo, que no tenía ningún tipo de resolución porque el congreso no dictó ninguna resolución. Sin embargo, ellos por las dudas dijeron impugnamos. En definitiva, sobre esto, impugnaciones es lo que debe resolver Nasif. Y estas impugnaciones sobre de determinaciones tomadas por el Consejo Provincial, ¿es cuando, digamos, se hace cargo la nueva composición del Consejo? Claro, lo que sucede es, en el Congreso de febrero se crea esta Comisión de Acción Política. Sí. Esa Comisión de Acción Política, por virtud de esta cautelar, el juez dice, tiene que volver a funcionar el Consejo Provincial. El Consejo Provincial, con la misma integración de siempre, es decir, la elección del 2016, se reúne y vuelve a tomar actividad normal dentro del partido. Lo que sucede es que, insisto, concomitantemente, imagínate, no imagínate, situate en el 20 de febrero cuando ya se conforman los frentes y el 2 de marzo cuando se aceptan las candidaturas, ahí es donde se produce para nosotros una cuestión normal, pero para ellos una cuestión tal vez más conflictiva, que es que se produce el éxodo de personas que habiendo aceptado candidaturas fuera del Partido Justicialista, pierden automáticamente, porque esto es una renuncia tácita automática, pierden su condición de afiliados. Entonces ahí se hace la readecuación del Consejo, porque precisamente había personas dentro del Consejo que habiendo aceptado candidaturas en otro lado sin autorización, dejan de ser afiliados. Por eso es que Morel pasa a hacer el papel que antes tenía Adolfo. Exactamente, porque ella era la vicepresidenta, inmediatamente subió. Bueno, esto es lo que debe resolver el juez Nasif. Exacto. ¿Cuándo debe hacerlo y qué efecto puede tener la resolución que él adopte? Y a ver, es impensable lo que pueda resolver. Uno puede con sentido común creer que se llevó una visión objetiva y favorable a nuestros intereses. Ahora, imposible saberlo, imposible saber cómo va a fallar un juez, porque además de acá hasta que él resuelva también falta la vista del fiscal federal, que tampoco uno sabe cómo va a opinar. La verdad es que lo que pueda resolver es muy difícil. Pero no obstante eso, yo insisto que la cuestión de lo provincial y las candidaturas provinciales no tienen nada que ver porque fueron dictadas tal vez por los mismos órganos, pero en una competencia exclusiva de los órganos que ya fue entendido así por la justicia electoral provincial. Por lo tanto, en el escenario político no cambia nada lo que pueda resolver la justicia federal. No cambia nada. No, no cambia nada. Salvo la disputa entre los hermanos por la conducción del partido. Sí, pero eso no es un tema que va... A ver, el juez resuelve sobre los órganos. Sí. Uno le puede poner el aditamento de esta cosa de los hermanos. Son los órganos del partido, ¿no? Bueno, no sí, pero cuando uno hablaba del Consejo hablaba de Adolfo. Cuando hablaba del Congreso hablaba de Alberto. Está bien, porque accidentalmente son así, en otro momento era el revés y en otro momento alguno de ellos no estaba. Es la cuestión de los órganos, hay que hablar con propiedad. Bueno, Lucho, una última pregunta, te saco del tema de la justicia, pero voy a la legislatura. Finalmente, ¿cómo van a hacer con los bloques? Nosotros hemos sido siempre Frente Unidad Justicialista, seguimos siendo, y lo hemos manifestado en estos días también en una nota. Vimos que ellos no querían responder las notas que habíamos planteado, y nosotros lo que hicimos fue el Frente de Unidad Justicialista, que estaba preconstituido, entendimos que había razones suficientes para elegir quien lo presida,
creo que vimos con muy buen gesto porque mirábamos en la Cámara que las mujeres estaban muy en silencio y no, al menos nosotros decidimos que ellas tengan una voz y que sean presidentes de nuestro bloque. Y elegimos a Sonia del Arco y María Eva Morel porque realmente lo que veíamos es que había un silencio siempre atrás, siempre postergadas, nunca opinaban. Al menos nosotros decidimos dar creo que un signo de que pueden perfectamente dirigir un bloque, alzar su voz como mujeres, así que bueno, hemos elegido 2 mujeres para que presidan en este tiempo el bloque. Gracias por atenderme. Muchas gracias, Lucho. No, por favor, que tengan buen día. Buen día. Luis Martínez, apoderado del Frente de Unidad Justicialista, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.